Buen día, queridos séptimos. Continuamos con la unidad 2, que son las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, y ahora ya estamos conociendo lo que es Roma. El objetivo sigue siendo el mismo. Vamos a analizar, apoyándonos en distintas fuentes, el canon cultural que se constituyó en la antigüedad clásica, considerando la centralidad del ser humano y la influencia de esta cultura en diversos aspectos de la sociedad del presente. Por ejemplo, la escritura, la filosofía, la ciencia, la historia, la noción de sujeto derecho, el ideal de belleza, el deporte, el teatro, poesía, arte y otras más. Vamos con la guía de esta semana, la 23. Esta semana ya vamos a conocer la fundación de la civilización romana desde el punto de vista histórico-mitológico. Además de ello, vamos a ver cómo son los inicios tras su fundación con el desarrollo de los 3 periodos de la historia. Vamos a observar esta imagen que corresponde a la fundación de Roma. Yo creo que ninguno de ustedes conoce a Numitor. Rómulo y Remo tal vez lo han escuchado y algo saben de que fueron alimentados por una loba, pero nada más que eso. Vamos a ver entonces. Esta fundación de Roma se hizo a orillas de un río, que era el más importante para ellos, que se llamaba Tíber. Estaba rodeado por 7 colinas. En el desarrollo de la ciudad y cultura romana intervinieron elementos como la navegación por el mar Mediterráneo. Recuerden que eso era el más importante porque por ahí podían comerciar y todas las civilizaciones estaban alrededor de él. Y la conquista, además la romanización de las culturas que se encontraban en sus costas, tal como fue la cultura griega. Cuando hablamos de romanización es cuando heredan parte de su cultura a otros. La formación de la civilización romana tiene 2 versiones. Aquí vamos a partir. La primera es la mitológica, que dice que había una leyenda de Rómulo y Remo, que eran nietos de Numitor, este personaje que está acá, quien había sido desterrado y despojado del trono de la ciudad latina de Alba Longa por su hermano Amulio. Dice que o sea, el que lo desterró, se había enterado del nacimiento de los gemelos y ordenó que fueran arrojados al río Tíber. Sin embargo, los hermanos sobrevivieron gracias a una loba que los recogió y los amamantó. Al ser adultos y enterarse de su origen, derrocaron al rey Amulio y liberaron a su abuelo Numitor para luego dar origen a una nueva ciudad, Roma, la cual fundaron a orillas del río Tíber. Entonces hablaba de que esto había una gran rivalidad entre Numitor y Amulio. Recuerden que siempre, desde la antigüedad, el hijo mayor es el que hereda todo. Entonces, ¿qué hace Amulio? Saca a Numitor y lo encarcela. Como no tenía hijo, había muerto, si sacaba a Numitor como decena, él iba a ser el único legítimo rey. Pero no sabía de que el hijo de Numitor había tenido bebés, que eran los gemelos Rómulo y Remo. Entonces cuando se entera, como no quiso matar a los bebés, intenta lanzar hacia el río. Pero como no tenía bien claro cómo iba a pasar, nunca pensó que iban a sobrevivir, fueron recogidos. No es una loba como sale acá, no es realmente un animal. Se refiere a las mujeres de ese tiempo que no eran de una conducta muy decente, lo que ya conocemos como prostitutas. Ahí se les llamaba loba. Una mujer así que recogió a los gemelos, los cuidó, los amamantó. Ahora vamos con la otra parte de la fundación de Roma, la que es histórica. Esta dice que esta fundación de Roma ocurre en el año 753 a.C. por los latinos, que habitaron la zona del Lacio. Dice que los latinos eran agricultores y pastores, y que para protegerse de todos los ataques de los pueblos vecinos se trasladaron a lo alto de las colinas. Todo esto igual a orillas del Mediterráneo y del Tíber. Sin embargo, tiempo después los etruscos, que eran otro pueblo, que habitaban en el norte de la península, se extendieron hacia el sur y dejaron bajo su dominio la ciudad de Roma. Entonces parece así, es que los latinos eran unas personas que no sabían defenderse, solamente eran agricultores y pastores. Entonces, en vez de enfrentar el peligro, comienzan a huir hacia lo alto de las colinas, hasta que finalmente llega otro que los conquista, solo se puede. Así sería la fundación. Entonces, con este texto más la imagen podemos saber las 2 versiones que hay respecto a la fundación de Roma. Por eso hablamos de una mitológica y una histórica. Ahora vamos al periodo de la historia romana, cuando Roma finalmente ya es consolidada como ciudad. Después comienza la civilización. Roma tiene 3 periodos dentro de su historia.
Que con la expansión de la cultura romana se unificaron los territorios de Europa Central, de Asia y África bajo un solo dominio. Pudo lograrse gracias a la evolución de los distintos tipos de gobierno. O sea, todo esto que hoy día conocemos como continente pasaron a ser parte de Roma. Las formas de gobierno que se dieron en la antigua Roma fueron, los que están acá de colores, la monarquía, donde comienza en el 753 a.C. con la fundación de Roma. Se acaba en el 509 cuando aparece Tarquino el Soberbio, que es derrocado, que era un rey bastante malo. Ahí comienza el periodo de la República hasta el año 27 a.C. cuando Augusto es nombrado emperador. Desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo está el periodo que se llama Imperio, donde es la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahora vamos a desglosar cada una de estas etapas. La monarquía es que durante este periodo el gobierno de la ciudad estuvo en manos de un rey, quien era el jefe supremo, era el sumo sacerdote y era el juez supremo del Estado. Piénsenle en un rey que tiene todas las atribuciones en sus manos. Este rey era auxiliado por un grupo de personas, que es el Senado. El senador que sería así como parte de los integrantes del Congreso. Este se componía de 300 pater, que quería decir que eran los padres de las familias patricias. Y los patricios son las familias más importantes y más adineradas del lugar. Entonces está el rey ayudado por 300 pater, que son los miembros de las familias más importantes del lugar. Después viene la República. Acá comienza con Tarquino el Soberbio, que fue derrocado en el 509, que fue un rey del periodo anterior. Y por esto se establece la República como una forma de gobierno. De esta manera, el rey vitalicio fue sustituido por 2 cónsules, quienes gobernaban de manera anual. Las instituciones que existió la República fueron las siguientes. Entonces, sacamos a este rey, que mandaba por completo. Se logró esto gracias a que Tarquino el Soberbio, como no fue buen rey, aburrió tanto a las personas que lo terminaron derrocando. Después se entiende de que ya no es bueno tener un rey, porque recuerden que el rey tiene a su hijo mayor que sigue siendo el rey y está su hijo mayor y así continúa por generaciones. Entonces se dice que sacamos al rey y vamos a colocar ahora a 2 personas y estas van a gobernar solo por un año. Y al ser 2, una va a poder controlar a la otra. Y que para que se pueda desarrollar la república tienen que existir instituciones para esto. Primero están los comicios, que son asambleas que tenían como objetivo votar las leyes y elegir a los magistrados. Entonces ya todas estas decisiones que antes las tomaba el rey, ahora las van a tomar ellos. Se juntan, obviamente, las personas más importantes, que son las patricias, van a votar las leyes y eligen a los magistrados, que son los que van a representar a los demás. Y la otra institución es el Senado. En este periodo se convirtió en la institución más importante, sus decisiones se aceptaban sin discusión. O sea, recuerden, el Senado era el que ayudaba antiguamente al rey y que eran las 300 familias más importantes. Dirigieron la política exterior y establecieron las leyes, además las normas según las cuales debían actuar los magistrados. O sea, seguía siendo lo más importante. Acá les dejo un tips que tiene más información, que habla ahí de los 3 grupos, que son los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios, la familia más importante; los plebeyos son las personas comunes y silvestres, son los que trabajan, artesanos, campesinos; y finalmente está el grupo de los esclavos, que no tienen ningún tipo de privilegio y son simplemente considerados propiedad de su dueño. Durante este segundo periodo de la República Romana, el gobierno estuvo en manos de las siguientes magistraturas o funcionarios. Estaban los censores, que eran los garantes de la moral, de las tradiciones y del recuento de la población a través de los censos. Entonces fíjense que ese grupo es el que se encarga de eso, moral, tradiciones y de contar a la población. Acá van a tener que poner bastante atención porque son muchos nombres. De los censores depende el consulado. Estos representan el poder ejecutivo, que sería el que ahora es el presidente, que estuvo integrado por 2 cónsules, quienes eran elegidos por la Asamblea Popular y al término de su mandato debían rendir cuentas sobre sus actividades. Recuerden que estos son los que terminan reemplazando al rey, los 2 cónsules. Un año y tienen que explicar todo lo que hicieron y son elegidos por la gente, no se autoimponen. Después están los prefectores, que se encargan de administrar la justicia. Existía una justicia para los ciudadanos y otra para los extranjeros. Entonces esto sería lo que hoy conocemos como el Poder Judicial. Además están los ediles,
que estaban integradas por 2 curules y 2 plebeyos que se encargaban del orden público. Entonces sacan a personas de buena familia y otras de simplemente trabajadores y se encargan de ordenar como la población, se hacía para tener la visión general. Y además están los cuestores, que son los que asisten al consulado en los temas financieros y eran los encargados de recaudar los impuestos. Esto sería como lo que hoy día conocemos como impuestos internos, algo así. Se dedican solamente a eso. Vamos ahora. En este periodo, uno de los cónsules podía transformarse en dictador. Recuerden, 2 cónsules por el periodo de 1 año. ¿En qué caso? Solamente se dio un enfrentamiento con pueblos bárbaros u otro enemigo. Es decir, se permitía que uno de los dos ejerciera el poder de manera dictatorial para el resguardo de la ciudad, y una vez que el peligro pasaba, debía renunciar a ese cargo. El dictador no podía ejercer por más de 6 meses. Entonces, aunque el conflicto durase más tiempo, solamente 6 meses y de ahí debía mandar el otro. Ellos completaban el año que les correspondía y debían renunciar, y ahí tenían que volver a elegir a otras personas. El gobierno tenía un origen, un carácter más que nada oligárquico, ya que solo los patricios eran los que tenían el poder económico y poseían la mayoría de las tierras. Para este tiempo, las personas como lo que le llamaríamos hoy día millonarios son los que tienen tierras. El que tiene tierras tiene plantaciones. Si tiene plantaciones, necesita gente para que le trabaje, y el tener gente significa tener esclavos. Ellos podían acceder a las instituciones y participar de la vida política. De esta manera, los plebeyos fueron excluidos de participar en esta vida política y no se consideraban ciudadanos, lo que produjo disputa entre ambos sectores. Entonces, solo los patricios eran los que podían participar y eran considerados ciudadanos. Al no conseguir participación, en el año 494, cansados de todas las injusticias cometidas por los patricios, los plebeyos abandonan la ciudad y se dirigen al monte sagrado para conformar una nueva ciudad. Eran tantas personas que se creyeron que tenían el poder y ya tenían la valentía de formar una nueva civilización. Pero ¿qué pasó acá? Ante la posibilidad de que los plebeyos, que eran la mano trabajadora, fundara un nuevo lugar, los patricios se dieron a sus peticiones. Obviamente se asustaron mucho porque si los plebeyos se van no tienen quien trabaje. Es así como surge la primera magistratura de la plebe, que se llama los tribunos de la plebe, los cuales se reunían en los comicios tributos para resolver y votar asuntos concernientes a este grupo social. Además de la participación en la vida política de los tribunos de la plebe, los patricios les cedieron una serie de derechos que les protegían, dentro de los cuales se encontraban estos que son los más importantes, son 3. El derecho al auxilio. Dice que podía pedir protección si consideraban que las medidas tomadas por alguna magistratura eran arbitrarias. O sea, si un plebeyo, que son las personas que no tienen nada, solamente a su familia considera que algunas de las medidas que se toman no son justas, puede pedir esto, derecho a auxilio. Además está el derecho de veto. Dice que se pueden anular los fallos y las medidas tomadas por los magistrados. Obviamente, que si los pasan a llevar no se les está respetando o simplemente se les está faltándose a lo que se había acordado, se puede vetar lo que se había dicho. El veto es algo que se sobrepone incluso a la ley. Y finalmente está la inviolabilidad. Dice que cualquier persona que atente contra ellos puede ser condenada incluso a muerte. Entonces ya nadie va a seguir abusando de los plebeyos. Acá podemos ver en la imagen, es Cayo Graco, el tribuno de la plebe, presidiendo el consejo plebeyo. Entonces, ¿qué se hace? Esto va a ser como el escenario, y ahí habla para todas las demás personas. Recuerden, los tribunos de la plebe eran solamente las personas corrientes, que eran los trabajadores que ahora estaban representados. Los patricios tuvieron que escribir las leyes que antes se transmitían de modo oral por generación en generación para dar mayor igualdad jurídica entre ellos y los plebeyos, y estas leyes fueron escritas en 12 tablas de bronce. Ese era uno de los mayores problemas. Solamente los patricios conocían las leyes y se regían por ellas, y muchas veces condenaban a los plebeyos que no tenían idea de qué le estaba pasando. La crisis de la República, cuando esto ya fue tornándose insostenible, y es el fin de este periodo. Dice que a partir del siglo I a.C., Roma se vio afectada por la corrupción y una serie de luchas y enfrentamientos internos, lo que generó revueltas populares y una rebelión de esclavos conducida por Espartaco. Él era un esclavo. En este contexto, y como los militares habían aumentado su autoridad, se decidió concentrar el poder del gobierno en un triunvirato o alianza entre 3 gobernantes.
¿Qué pasa acá? Hay un desorden tal que ahí se empiezan a rebelar, la gente no está conforme y todo esto es Espartaco el que los lidera. Debido a tanto desorden que había, los militares comienzan a aumentar su autoridad. Salen a la calle, empiezan a golpear, a encerrar y las personas cada vez se sienten como más angustiadas. Entonces, ¿qué se hace? Se concentra todo el poder en este triunvirato, una alianza de 3 gobernantes. El primer triunvirato se rompió por una guerra civil, o sea, continuó el conflicto interno. Tras ella se impuso Julio César como dictador perpetuo. Entonces, el modo de arreglar este desorden es que alguien vino y tomó el poder, pero derrocó lo que estaba establecido hasta ahora, que se elegía al representante o a los 2 representantes, los cónsules que duraban un año y vuelve a ser ahora un dictador por siempre. Después de su muerte se formó el segundo triunvirato, que al igual que el primero se enfrentó a una serie de guerras. Así vamos a llegar al último periodo de la historia de Roma, que se llama el Imperio Romano. Este imperio se caracterizó porque la división de los poderes fue sacrificada en pos de la concentración del poder en manos de una sola persona, el emperador. Eso viene porque estaba en el imperio. Este emperador controlaba el poder político, militar y religioso. Es como que se volvió casi a lo que estaba antes con el rey, solamente que ahora cambió el nombre de rey a emperador. Fue así como en el año 27 a.C. se dio comienzo a esta época imperial, cuando asumió como primer emperador Octavio, quien reunió en su persona el cargo de príncipe, que significaba el primero de los ciudadanos, y Augusto expresaba que era venerable, es decir, digno de ser respetado. Entonces se llama Octavio Augusto, el primer emperador romano. Augusto realizó una serie de reformas, otorgó al Senado la administración de las provincias y obtuvo el apoyo de la plebe urbana al distribuir alimentos y ofrecer espectáculos gratuitos. Recuerden que el Senado seguía siendo la institución más importante. Entonces, ¿qué hace dentro de sus reformas? Le da la posibilidad que el Senado siga administrando provincias y además tiene el apoyo de la plebe al darles alimentos y le ofrece espectáculos para ellos. O sea, mantiene como a los dos lugares, a los dos grupos fuertes satisfechos. Por otro lado, entre los años 29 a.C. y el 180 después de Cristo, se vivió un periodo de estabilidad política y económica conocido como la Pax Romana. Este permitió un nuevo impulso en el aspecto comercial del imperio, ya que no había necesidad de resguardar la frontera. Este momento lo vamos a traducir como la paz. Fue bastante largo, piensen que es antes de Cristo y después de Cristo. Este periodo donde estabilidad política y económica, no hay problema del dinero, no hay problema con el abastecimiento, el imperio está funcionando bien, no hay mayores abusos, los patricios siguen existiendo pero ya no tienen las atribuciones que tenían antes, la plebe sigue siendo escuchada. Esto es lo que ayuda bastante y se consolida este periodo así. Aquí vemos una estatua de Augusto que fue el pontífice de Marzo. Recuerden que esta persona es tan importante porque es el primer emperador del imperio. Vamos con la actividad, es bastante breve ahora, vamos a leer esta fuente y luego van a responder en su cuaderno. Dice que la república es cosa del pueblo. De hecho, república significa res pública, que es como algo popular. Pueblo no es toda la reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino la sociedad formada bajo la garantía de las leyes y con objeto de utilidad común. Entonces tienen que pensar que cuando hablamos de pueblo no es toda la gente, es solamente los que están como congregados en una sociedad y que quieren que se garanticen esas leyes y tienen algo en común, de que quieren un progreso en conjunto. Ese es el pueblo. Dice que esta república impulsa a los hombres a reunirse no tanto su debilidad como la necesidad imperiosa de asociación. No ha nacido hombre para vivir aislado, solitario y errante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la república hace que la gente se reúna, pero no que me reúna yo con otro porque me siento desvalida. Me reúno yo con otro para buscar un progreso y no hay hombre que pueda estar solo. Esto lo escribió Cicerón en el texto que se llama De la República. Ahora miren las preguntas. Según este Cicerón, ¿qué sería una república? Segunda pregunta, ¿cuáles son las causas que le pusieron fin al periodo de la República Romana? Era tan importante y fue muy extenso. Entonces, ¿qué fue el que causó esto? Y la última pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias entre la República y el Imperio Romano?
Esa es la tarea que van a tener que desarrollar durante esta semana, que es la semana 23. Recuerden que si tienen alguna duda pueden contactarme por Edmodo. Estoy los martes y los jueves atenta a la plataforma. De todos modos, si tienen alguna duda otro día, me dejan el mensaje y yo les voy a responder a la brevedad.